de la nariz, el vestíbulo nasal, también es piel e igualmente susceptible a todas las afecciones de la piel. Malformaciones, aquí está. Muy bien. Y por cierto, cuando hemos hablado de la parte de historia clínica de la nariz una de sus principales manifestaciones de la nariz es la obstrucción nasal. Entonces, vamos a hablar un poco más ampliando qué otras causas pueden ser de la obstrucción nasal. Incluso ya las hemos visto, que pueden ser desde problemas inflamatorios agudos y problemas, mayores, incluyendo procesos tumorales tanto benignos como malignos. Bien, entonces ampliando un poco de lo que veníamos hablando, me falta poner compartir. Listo. Ya. Bien, entonces habíamos hablado en nuestra clase pasada las infecciones que podemos tener a nivel de la nariz. Entonces, una parte importante, el inicio de la nariz, la entrada de la nariz, es el vestíbulo nasal. Es desde el orificio narinario, desde el orificio piriforme que ustedes conocen, hasta más o menos 1 centímetro detrás, donde está la válvula interna, donde terminan las alas de la nariz. Por la parte interna, esta está cubierta de piel. Incluso esta piel tiene vellosidades que tienen una función protectora de la nariz que evita la entrada de partículas. Aquí está. De partículas grandes, atrapa esos vellos, pequeños insectos o partículas grandes que puedan entrar a nivel de la nariz. Entonces, este vestíbulo nasal, la entrada de la nariz, como les digo, que va desde la narina hasta la válvula interna, es también susceptible a tener algunas enfermedades propias de la piel y se le llama vestibulitis nasal. Vale decir, un proceso inflamatorio, infeccioso de la parte anterior de la nariz, que es una vestibulitis. Y también, como esa zona es piel, es susceptible a tener forúnculos, esos granitos propios de la nariz, que hacen una reacción inflamatoria y tienen incluso una pequeña colección de secreción purulenta en la punta. El vestíbulo nasal es bastante susceptible para algunos procesos infecciosos, principalmente producidos por el Staphylococcus aureus. Y esto se produce por manipulación de la nariz, como ven aquí, que se andan arrancando los vellos de la nariz, o incluso hay quienes se afeitan los vellos de la nariz, o la manipulación de esa zona, o también cuando uno está con un proceso inflamatorio en el cual hay mucha rinorrea. Entonces, también eso por la cantidad, por el flujo de secreción que sale y por la manipulación que uno va haciendo al limpiarse la nariz, entonces también produce un proceso inflamatorio a ese nivel y susceptibilizan generalmente a la entrada de los estafilococos. Los síntomas generalmente es una zona que produce bastante dolor, puede haber prurito. El proceso inflamatorio, la inflamación, recuerden que es calor, rubor, dolor. Entonces hay todo eso, hay calor, hay rubor, hay dolor de esa zona, pueden formarse costras, si son por estafilococos, generalmente costras mielicéricas o costras amarillentas. Recuerden ustedes que Staphylococcus aureus viene de oro, entonces forma unas costras doradas, amarillentas, típicas de la infección del estafilococo. Entonces, la manifestación o el cuadro clínico inicial de un pequeño dolor que se va extendiendo en esa zona de la punta nasal, del vestíbulo nasal, que aparecen secreciones,
y suele ser bastante dolorosa, ¿no? Y en el examen físico encontramos lo que acabamos de decir, ese edema, ese aumento de volumen, el color. Si ustedes lo tocan, lo manipulan esa zona, o el paciente mismo dice, si es que me toco o me limpio la nariz, me produce intenso dolor, y la presencia de estas costras, como las ven aquí en las imágenes, ¿no? Entonces, el tratamiento para esto, si es que es todavía bastante localizado, puede ser principalmente alguna crema, algún elemento tópico antiséptico, básicamente limpieza, lavados, cremas antiinflamatorias o ungüentos que tengan algún antibiótico tópico para combatir el proceso infeccioso bacteriano. Pero si eso se hace más extenso, que no cede con un tratamiento local puramente, entonces ya vamos a tener que emplear antibióticos vía sistémica. Los más usados para la piel, ustedes saben que es la dicloxacilina, entonces usaríamos dicloxacilina 500 miligramos 4 veces al día generalmente. Entonces, esto también saberlo reconocer y también aprender a cuándo dar el tratamiento. Recuerden ustedes que le llaman a esta parte de la nariz el famoso triángulo de la muerte, porque su sistema linfático y venoso tiene poco, no tiene muchas válvulas, no tiene mucho sitio de retención, y el proceso infeccioso muy fácilmente puede pasar por vía hematógena al cerebro y traer mayores complicaciones. El forúnculo nasal es prácticamente lo mismo que hemos hablado, la diferencia que suele ser más circunscrito, más localizado. En cambio, la vestibulitis se extiende por todo el vestíbulo y puede extenderse a toda la piel, incluso de toda la nariz y de todas las estructuras aledañas. En cambio, el forúnculo suele ser mucho más localizado, generalmente también por Staphylococcus aureus, y el tratamiento inicial, básicamente, fomentitos calientes para mejorar la vascularización y de que a esa zona vayan los leucocitos, macrófagos, etcétera, a combatir el proceso infeccioso, y muchas veces ayuda a drenar esa punta de colección purulenta que suele tener el forúnculo, y de esa forma disminuir el proceso doloroso y expansivo que pudiera tener este forúnculo. También lo que ven aquí, los famosos comedones, esos puntitos negros que hay en gran cantidad a nivel de la piel, sobre todo del tercio inferior de la nariz, entonces que se pueden acumular con mucha frecuencia, y estos a su vez podrían sobreinfectarse con un proceso infeccioso, ¿no? Recuerden la sintomatología más saltante: dolor de la zona, calor, rubor, y que puede extenderse. Entonces, el tratamiento a base de la oxaciclina, dicloxacilina, generalmente la familia de las penicilinas suele ser muy útil para esto. Y los forúnculos o esta celulitis que pudiera extenderse por mayor área nasal, entonces si es que no mejora con los tratamientos que estamos mencionando, entonces dar un tratamiento sistémico mucho más amplio para poder combatir el proceso infeccioso. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? A ver, Damián Chara. Doctora, buenas tardes. Hola. A ver, ¿cuál es el tratamiento de una vestibulitis nasal? Doctora, si el agente causal fuese lo que es un Staphylococcus aureus, en todo caso, doctora, ¿pudiese ser dicloxacilina, de repente como antibiótico? ¿Ya? Muy bien. Y otras medidas fuera de las antibióticas, porque recuerden ustedes que y eso también es importante que siempre lo piensen, ¿no? El tratamiento no solo es dar medicación, el tratamiento también incluye medidas higiénico-dietéticas, medidas de limpieza, dieta incluso, y también de fisioterapia
puede llamar así. Por ejemplo, el calor local, en estos casos de haber un proceso así circunscrito en el forúnculo, ayuda mucho ponerse un poco y poder drenar el forúnculo que se estuviera formando. O en el caso de traumatismos, hemos hablado también, en ese caso, de ponerse frío local para disminuir la formación de edema y equimosis en el caso de los traumatismos. Entonces, también recuerden que siempre hay que tener en cuenta ese otro tipo de medidas que ayudan muchísimo para mejorar el proceso. Yanela Condori, ¿cuáles son las causas, las causas de una vestibulitis nasal? Tu compañero ha hablado del germen etiopatológico, ¿no? Otro tipo de causas que predisponen a que ese estafilococo entre. ¿Cuáles son? Doctora, podría ser, bueno, la bacteria del estafilococcus, ¿no? Pero también podría ser, usamos una infección, por ejemplo, por hurgarnos la nariz o por sonarnos demasiado fuerte. Entonces causamos como que sangrado, ¿no? Y costras, algo así que podrían causar esta molestia. Ya. Otras más. A ver qué dice Janet Cruz. Otras causas. Janet no está. Percy Escalante. Presente, doctora. ¿Cuáles son las otras causas que puedan producir una vestibulitis? Podría ser Puma, creo que. ¿Cómo puede? Doctora, ¿me escucha, no? Sí, te escucho, sí. Lisbeth Espirilla, a ver, ¿qué dice? Doctora, presente, buenas tardes. En este caso tal vez podría ser por la manipulación o con la mano de la nariz, que esto produciría costras y también un sangrado cuando la costra se desprenda. Ya, bueno, puede ser, pero más sobre todo es que uno abre un espacio, una solución de continuidad. Puede ser por manipulación como la que están ustedes mencionando, y otra causa muy frecuente es hay gente que tiene la manía de estarse arrancando los pelos que hay ahí dentro de la nariz o incluso se los afeita puestas para que puedan entrar esos estafilococos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tocar otro tema que es frecuente a nivel de la clase pasada, pero dada su importancia ampliaremos un poco más. Se trata de la poliposis nasal. El pólipo viene de poli, de muchos, y podos, patas, como que tuviera patas, ¿no? La poliposis nasal son estas tumoraciones benignas, medio blanco nacaradas o ligeramente amarillentas, lisas, brillantes, y se llama poliposis porque suelen ser muchas y nacen de diferentes pedículos, ¿no? Entonces es como un racimo de uvas, tiene un pedículo grande y del cual vienen naciendo otros pequeños pólipos, por eso se compara mucho como un racimo de uvas y su nombre viene de eso, de pólipos, como que tuvieran muchas patas, ¿no? Entonces, la poliposis nasal es un pseudotumor o prácticamente es un tumor, es una masa, pero benigna, de un aspecto blando, gelatinoso. Algo muy importante de reconocer en esto de la poliposis nasal, que su causa es desconocida. Realmente no hay un efecto, una causa-efecto. Existen muchas teorías que demuestran, dentro de ellos procesos alérgicos, por ejemplo, o lo que más aparentemente
tiene mayor relación, es un proceso autoinmune, que es el organismo que tiene esa tendencia de formar esas tumoraciones que, como les decía hace un momento, son pediculadas, tapizadas de una mucosa brillante, lisa, y nace de la degeneración de la mucosa, de un edema multifocal que se localiza a nivel de la nariz. Generalmente estos empiezan o inician su crecimiento a nivel del etmoides y del meato medio. Entonces, estas tumoraciones pediculadas van creciendo a este nivel y van expandiéndose a otras zonas, y esta degeneración de la mucosa pues ocasiona mayor distribución a nivel de toda la nariz. Entonces podemos encontrar los senos no solamente en la nariz, no solamente en el meato medio, podemos encontrar en la mucosa de los cornetes, degeneración polipoidea de la mucosa de los diferentes senos paranasales. Esta patología es bastante antigua, la describen desde hace muchísimos años, antes de Cristo incluso. Los primeros que la describieron son los griegos, y como les decía hace un momentito, le dieron ese nombre de pólipos por muchos pies, ¿no? Que es un proceso básicamente inflamatorio, crónico, edematoso de las células de la nariz. Estos pólipos, en el 80%, nacen aquí, a nivel del meato medio, a nivel de la bula etmoidal, y luego también pueden ocluir el receso frontal, como lo ven aquí, y luego se va extendiendo al resto de la nariz. Y estos pólipos tienen asociación con la fibrosis quística, por ejemplo, tiene un porcentaje importante que se asocia con asma, y la tríada de la que hablaban vuestros compañeros en la clase pasada, la tríada de Vidal, ¿no? De Vidal-Samper, que se caracteriza por intolerancia a la aspirina, y se extiende a varios AINEX también, a la concomitancia de asma y la presencia de poliposis nasal. Importante recordar esto, primero porque las alergias nos limitan, por ejemplo, en el posoperatorio, de usar pues antiinflamatorios como analgésico para el posoperatorio. Y también el asma, que definitivamente dificulta el tratamiento o que puede empeorar la evolución del proceso, porque fuera de tener la nariz tapada va a tener dificultad a nivel de los bronquiolos y bronquios para respirar, ¿no? Entonces eso complica mucho más el proceso de la evolución de esta enfermedad. Otra característica de este síndrome de Vidal-Samper en cuanto a la evolución del paciente, estos pacientes tienen mayor tendencia a recidivar. La poliposis, si bien es cierto, es una tumoración benigna, pero su comportamiento es hasta cierto punto maligno. ¿Por qué? Porque tiende a recidivar. Entonces, el tratamiento eminentemente de la poliposis es tratamiento quirúrgico. Si bien es cierto, vuestros compañeros en la clase pasada han mencionado un tratamiento tópico, un tratamiento sistémico o tratamiento médico, es muy válido, pero es un tratamiento de alivio, un tratamiento temporal, porque por lógica son tumoraciones, son masas que están obstruyendo la nariz, y la única forma de mejorar o restablecer la función de la nariz es quitando pues esas masas que están obstruyendo. Ahora, que los corticoides, tanto sistémicos como tópicos, ayudan mucho disminuyendo el edema de esta mucosa, disminuyendo el tamaño y por lo tanto permitiendo cierta permeabilidad de la nariz, pero estos medicamentos, este tratamiento no desaparece la masa tumoral. Entonces el tratamiento siempre tiene que ser quirúrgico. El tratamiento ayuda en el pre y en el posoperatorio, pero el tratamiento más importante básicamente es la extirpación quirúrgica.
Ya lo han explicado en la clase pasada vuestros compañeros sobre la probable etiología o las teorías que existen para la etiología de estos procesos tumorales. La clínica, básicamente obstrucción nasal, y la obstrucción nasal tiene la característica de ser lentamente progresiva, generalmente bilateral. Suele acompañarse de una rinorrea acuosa y, por supuesto, al haber obstrucción nasal, predispone a una respiración bucal. Puede haber cierta tendencia a tener cefalea por la obstrucción misma. Hay definitivamente alteraciones en el olfato porque estas masas obstruyen la entrada del aire, no solamente la entrada para que pase al tracto respiratorio inferior y poder respirar, sino impide el paso de estas partículas odoríferas que lleguen al techo de la fosa nasal y hagan contacto con el nervio olfatorio. Entonces, por eso, por obstrucción, porque no hay entrada de estas partículas odoríferas a la zona del techo, se produce hiposmia y finalmente anosmia. Estornudos puede ser, no son estornudos tan típicos, tan espasmódicos como suele ser, por ejemplo, en los procesos alérgicos, igualmente el prurito nasal. Entonces, el signo capital en la poliposis nasal es obstrucción nasal lentamente progresiva. Y por supuesto, en el examen físico, lo que vamos a ver son estas masas amarillentas, lisas, que obstruyen la fosa nasal. Como acabamos de mencionarlo, generalmente aparecen en la parte media de la nariz, a nivel de los meatos medios, y cuando se va llenando la nariz, como ven en esta figura, ya se va haciendo casi externo. A veces lo tienen aquí a nivel de las narinas. Si es que ya están muy afuera en contacto, digamos, casi directo con el aire externo, se tornan un poco más rosadas cuando son muy grandes, pero si lo ven en la parte interna, tiene este color y esta característica de un blanco nacarado, cremoso, brillante y suave. Recuerden ustedes que hemos dicho que no solo hay que mirar, hay que tocar. Entonces, si ustedes lo tocan, claro, con algún instrumento, porque el dedo no siempre va a penetrar tanto, van a sentir que son masitas blandas, suaves, móviles, y van a notar igualmente que son pediculadas y que van extendiéndose a nivel del piso y de los espacios libres y son que caen de un pedículo, ¿no? Entonces podemos hacer una endoscopía nasal para mirar mucho mejor la extensión y las características de estas masas polipoideas y también ver la presencia de este moco transparente que suele acompañar a la poliposis. Entonces, reconocer bien la diferencia. Miren ustedes, este es un cornete medio, una mucosa rosadita, no edematosa, a diferencia del pólipo, que es esta masita blanca nacarada, mucho más suave que el cornete y pediculada, porque el cornete tiene una implantación sese, ¿no? Aquí ven más imágenes de los pólipos, que pueden verlo a simple vista con una rinoscopía anterior, pueden verlo a mayor detalle con una endoscopía nasal, y el estudio radiológico, sean tomografías o sean radiografías, sería mucho mejor en el caso de la poliposis, una tomografía de senos paranasales sin contraste para que nos muestre mejor las características, el grado de invasión de los pólipos, en este caso a nivel de la nariz, y también nos ayuda a planear la cirugía, ¿no? Entonces, ven que pudiera estar ocupados los ostiums solamente a nivel nasal o ocupación de los senos maxilares, etmoidales, etc. Entonces, en nuestra planeación quirúrgica igualmente pues ya pensaremos que no solo tengo que sacar los pólipos nasales, tengo que abrir los ostium de drenaje de los diferentes senos y sacar los pólipos si es que hubiera pólipos dentro
de los senos paranasales. Y también recordar que los pólipos muchas veces pueden contribuir a la desviación del septum nasal y a formar sinusitis. No solamente sinusitis polipoidea, que el pólipo está metido dentro del seno, sino que por propio efecto de que el pólipo ocluye el ostium de drenaje de los senos, puede haber acúmulo de secreciones y por lo tanto sinusitis. Entonces, el diagnóstico diferencial habría que hacerlo con un pólipo antrocoanal. La diferencia, la enfermedad polipoidea, la poliposis nasal de la cual venimos hablando, generalmente es bilateral, simétrica, recidivante. Pero hay otra patología que se llama el pólipo antrocoanal, viene de antro, de seno maxilar, y coanal, de coana. Es un pólipo que generalmente es unilateral y se forma a nivel del seno maxilar y sale hacia la nariz y se va a la parte posterior a la coana y generalmente es unilateral. Y después de la cirugía, estos pólipos suelen ser no recidivantes. Entonces, saberlo diferenciar de la enfermedad polipoidea o poliposis nasal, que es bilateral, de la enfermedad del pólipo antrocoanal. Entonces, como habíamos dicho, se puede dar un tratamiento médico básicamente con corticoides sistémicos por muy poco tiempo, corticoides tópicos por un tiempo muy prolongado, pero el tratamiento más importante es el tratamiento quirúrgico, que consiste, por supuesto, en la extirpación del pólipo para restablecer la permeabilidad de la nariz. Y recuerden que lamentablemente esta enfermedad polipoidea, después de la polipectomía, en un tiempo variable, puede o generalmente recidiva. Otro aspecto que recordar es que la poliposis, primero que en cuanto se presenta en personas más jóvenes, su recidiva también suele ser un poco más frecuente. Cuanto más frecuente sea esta recidiva, por supuesto el paciente va a tener muchos más tratamientos quirúrgicos y estos también suelen ser muchas veces los que con mayor frecuencia presentan esa triada de Vidal-Santer que se asocia con procesos de asma y de alergia a la aspirina y o AINES. Muy bien, esto para ampliar lo que se conversó en la clase pasada. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Bien, quiero tocar un tema. A ver, aquí. Bueno, ampliar un poquito, que esto ya lo habían mencionado también vuestros compañeros, sobre todo las complicaciones de la sinusitis, que por cierto no solo son de las sinusitis crónicas, sino también pueden ser de las sinusitis agudas, dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de la agresividad de los gérmenes, ¿no? Entonces, esta sinusitis, cuya definición ya la habíamos dicho hace días, que es el proceso inflamatorio de la nariz y de los senos paranasales, que puede ser por un proceso respiratorio viral o por un proceso bacteriano sobreagregado. Entonces, sus complicaciones tienen mucho que ver con las estructuras aledañas, tanto en la formación, vale decir, en la predisposición para la sinusitis, como la sinusitis misma ser causa de algunas complicaciones. Por ejemplo, aquí en el seno maxilar, en la anatomía del seno maxilar, y lo ven aquí ustedes en la figura, el piso del seno maxilar tiene mucha relación con la raíz de los molares superiores, sobre todo segundo y tercer molar superior. En algunos casos hemos tenido hasta de todos o de incluso cuando extraen la muela del juicio que pueda tener complicaciones. Pero lo más frecuente es segundo y tercer molar superior, que están muy en contacto
con el piso del seno maxilar. Entonces, procesos infecciosos, caries profundas o manipulación a nivel de estos dientes puede pasar el proceso infeccioso a nivel de seno maxilar. Otra complicación, el propio edema que se ocasiona en el proceso inflamatorio, sea viral o bacteriano, este orificio pequeñito por el cual drena las secreciones que se producen en el seno maxilar hacia la nariz, hacia el meato medio, el propio edema suele ocluir el ostium y producir o predisponer al acúmulo de secreciones. Otro aspecto importante que ya lo hemos visto sobre todo con los que hemos hecho rotación, los senos etmoidales están divididos del ojo por una lámina ósea muy delgadita que se llama lámina papirácea. Esta lámina muy delgadita que divide el ojo del seno etmoidal, cuando hay infección a nivel del seno etmoidal, los gérmenes pueden atravesar esta pequeña lámina ósea y producir una celulitis periorbitaria o incluso un absceso orbitario que es sumamente peligroso. A nivel del seno frontal, el proceso infeccioso pues puede extenderse hacia la parte posterior, que sería ya la calota, detrás de eso está el cerebro, está el piso de la fosa anterior cerebral, entonces causar complicaciones sobre todo de aspecto cerebral, ¿no? Meningitis, abscesos subaracnoideos o absceso cerebral. Y si el problema es a nivel del seno esfenoidal, con mayor razón, miren ustedes que gran área tiene contacto con la fosa anterior y media del cerebro y entonces con mayor facilidad podría dar complicaciones a nivel del cerebral. Entonces, las complicaciones que podemos tener por la sinusitis pueden ser causas locales, vale decir, por contigüidad, como acabamos de decir, el etmoides con el ojo, los dientes con el seno, etcétera, o a distancia, que ya serían la meningitis, la encefalitis, que pueda viajar el germen por vía hematógena. Entonces, son aspectos que siempre deben recordar para también pensar en las complicaciones que pueden ocurrir por los procesos infecciosos, ¿no? Entonces, una de las complicaciones a tener, pues, son las complicaciones orbitarias, que hay que tratarlas rápidamente para evitar un absceso orbitario que ya tiene mayores complicaciones, tanto visuales como del nervio óptico, no así cuando está en periodo de celulitis propiamente. Entonces, aprender a hacer el diagnóstico, cuando se sospeche, pues pedir una tomografía sin contraste, que esta nos va a hacer la diferencia. Y recordar siempre que pueden existir complicaciones endocraneales, ¿no? Que se llaman abscesos rinógenos, vale decir, de origen de la nariz. Empezaron a la nariz, pero pasaron al endocráneo, que pueden formar abscesos epidurales, subdurales, cerebrales propiamente dichos, y que por supuesto el tratamiento debe ser mucho más agresivo e incluso quirúrgico para drenar esos abscesos que pudieran estar formándose a nivel cerebral. La meningitis suele ser otra complicación, la tromboflebitis del seno cavernoso también, cuando la migración de estos gérmenes básicamente es a través del sistema venoso, pueden producir esta tromboflebitis del seno cavernoso que puede llegar incluso a ser mortal. En algunos casos podría causarse una osteomielitis de los huesos aledaños a la zona de infección. Y el tratamiento, pues va a ser tratamiento médico en primera instancia, y si la complicación ya llega a ser abscesos bien circunscritos, bien localizados, la idea es drenarlos, sea absceso ocular o sea absceso cerebral, como acabamos de mencionar. Entonces, el tratamiento sería en esto
cuando hacemos el tratamiento de una sinusitis, primero evitar las complicaciones y teniendo las complicaciones, pues superarlas y básicamente retomar la permeabilidad de la nariz y que logre un adecuado funcionamiento y un adecuado barrido mucociliar a nivel de los senos. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, chicos? A ver, ¿qué dice Yandela Edo? ¿Cuál es la complicación más frecuente de una sinusitis etmoidal? ¿Yandel? No está. Daniela. Presente, doctora. La complicación ocular, doctora. Ya, ¿qué cosa pasa en el ojo? ¿Qué pasa en el ojo? ¿Yandel? ¿Janet? ¿Janet? Sí, doctor. A nivel del ojo puede producirnos lo que es una celulitis preorbitaria o abscesos. Un absceso preorbitario. Una de ellas es la celulitis, ¿no? Que es una cosa difusa o a veces podría llegar hasta el absceso. Muy bien. Paola pasa. No, Daniela ya me contestó. Paola, ¿está? No está. Sí, doctora. Ya, Paola. ¿Cuáles son las complicaciones endocraneanas posibles de una sinusitis? Abscesos endocranianos, doctora. Ya hemos hablado varios. ¿Cuáles? ¿Y es la única? ¿Solo los abscesos? A ver, ¿qué dice Karina Arenas? ¿Las complicaciones endocraneales solo son abscesos? No está Karina. Lorena Vaca. Lorena tampoco está. Sí, doctora. A ver, Lorena. El absceso cerebral, doctora. Ya lo dijo tu compañera. Y la pregunta es, ¿el absceso cerebral es la única complicación endocraneana que puede haber como complicación de la sinusitis? A ver, ¿qué dice Carlos Eduardo Quispe? Doctora, aparte del absceso cerebral, también está el absceso subdural y el absceso epidural. Ya, perfecto. Y fuera de los abscesos, ¿qué otra complicación más, Daniela Carpio? Doctora, ¿podría ser la meningitis? ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Le estoy respondiendo, doctora, meningitis. Meningitis, muy bien. Bien, a ver, entonces, Rodrigo Castilla. Presente, doctora. La sinusitis sinusitis maxilar, ¿puede ser complicación de origen odontógeno? ¿Sí o no? Sí, doctora. Ya, a ver, ¿quién? Rodrigo, ¿no? Sí, muy bien. A ver, Carla Serna. ¿La sinusitis odontógena puede ser causa de sinusitis etmoidal o frontal, sí o no? Sí, doctora. Sí. ¿Quién dice que no? ¿Y por qué? A ver qué dice Yadira Caguana. Presente, doctora. Sí, doctora. O sea, la sinusitis odontógena puede causarte sinusitis frontal. Tú dices que sí. ¿Qué dice Marcial Caguana? Cagua. Doctora, ¿a nivel de dónde me dice que puede causarlo? ¿A nivel parietal dijo? No le escuché bien eso. Que el problema del diente te cause una sinusitis frontal.
Yo creo que sí, doctora, pues, por lo que va a estar muy cerca hacia los, ¿Hacia los qué? hacia los hacia los senos maxilares. Mira, Yo creo que no, en todo caso sería no, doctora. claro, no, porque mira, del diente al seno frontal hay tremenda distancia. Entonces, en cambio de aquí, del diente al seno maxilar, están ahí juntitos. Ahí sí hay mucha relación de la sinusitis, del proceso dental. Entonces, una sinusitis odontógena generalmente es maxilar, no puede ser ni etmoidal, ni frontal, ni esfenoidal. Por la contigüidad con el diente, solo el maxilar puede tener ese origen. Muy bien. A ver, Pamela Valladares, ¿cuál es el signo más frecuente de una sinusitis? Pamela no está. Doctora, ¿se me escucha? Sí. Bien, el signo más frecuente sería el dolor, doctora. No. Habría otro signo que hemos llamado incluso un signo capital de la sinusitis. ¿Cuál sería ese? ¿Qué dice Gabriela Salazar? La cefalea, doctora. Cefalea es dolor. Tu compañera dijo dolor, bueno, son tipos de dolores. Otra, a ver, ¿qué dice? Ya, Danay, Carlos Eduardo. La congestión, doctora, la congestión nasal. Ya, la congestión nasal. La Bien. obstrucción. Obstrucción. Obstrucción, básicamente. Obstrucción nasal, doctora. Muy bien, eso. Entonces, obstrucción nasal principalmente, ¿ya? Y esa obstrucción puede ser por los propios mocos, por el edema o por ambos, pero todo produce obstrucción nasal, que es una de las principales manifestaciones. Y hablando precisamente de obstrucción, entonces quiero hablarles de un tema que es muy conocido, muy importante, pero que a veces, no sé, no lo saben manejar muy bien. ¿Qué es este? El síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño, cuyas siglas son estas, ¿no? SAOS. Entonces, este síndrome, ya les he mencionado que síndrome significa conjunto de signos y síntomas, por cierto, más de uno. Que este conjunto se repite de igual forma en muchas enfermedades. Incluso ya muchísimas veces les he puesto el ejemplo del síndrome febril, ¿no es cierto? El síndrome febril, que consta de alza térmica, de escalofríos, de diaforesis, taquicardia, cefalea, etc. Ese conjunto se repite igual en la meningitis, en el COVID, en la amigdalitis, en la infección urinaria, etc. Este síndrome del apnea, este conjunto de signos y síntomas que producen apnea o hipopnea, es decir, disminución de la ventilación o ausencia de respiración por proceso obstructivo durante el sueño, este conjunto se debe a varias, que lo vamos a ver enseguida, y a qué enfermedades corresponden. Primero haremos un poquito de diferencia de los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño, que pueden ser disomnias, ¿no? Entre ellos el insomnio, la narcolepsia, etc. Diferenciarlo de las parasomnias, que son el sonambulismo, terrores nocturnos, pesadillas, etc. Y por cierto, los trastornos respiratorios del sueño, debido a la resistencia de la vía aérea superior, son estos. Uno, que puede ser ronquido primario, quiere decir que primariamente, que innatamente se produce el ronquido, ese sonido que algunos emiten durante el sueño, sin tener relación con otras enfermedades y sin tener relación con disminución de la saturación de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Este es el ronquido primario.
Yendo a un escalón superior, si se puede llamar así, un síndrome de resistencia de la vía respiratoria superior. Ya es por algún tipo de menor de obstrucción, como su nombre dice, resistencia al pasaje del aire. O el síndrome de hipoventilación, o ya completamente la hipopnea o apnea del sueño. Esos periodos que durante el sueño uno ronca y queda unos periodos sin respiración. Eso es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Bien, entonces, iremos, la etiología de este síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño, generalmente son alteraciones en el tono de la musculatura de la vía aérea superior. Otro, estrechamiento de la vía aérea superior de causas anatómicas, o pueden ser factores inflamatorios que causan también esto. En general, cualquiera de estas causas lo que ocasionan es un colapso de la vía aérea superior durante el sueño. A eso se le llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y este síndrome tiene algunas manifestaciones diurnas y sobre todo las típicas manifestaciones nocturnas. Durante el día, la manifestación podría ser obstrucción nasal, respiración bucal, dificultad en la concentración, sobre todo en los niños, trastornos de la conducta que pueden ser niños hiperactivos o por el contrario niños somnolientos durante el día, que incluso les puede causar retardo del crecimiento, ¿no? En las personas mayores igualmente un decaimiento muchas veces o somnolencia diurna. Y en la noche, ¿qué pasa? Los típicos ronquidos mientras uno duerme, las pausas o periodos que uno queda sin respirar, y esto lleva a que uno tenga movimientos poco usuales durante el sueño, ¿no? Cuando uno está durmiendo, que se voltea para un lado, se voltea para el otro lado, incluso los niños hacen micro despertares, se sientan, respiran y vuelven a caer a la almohada dormidos y moviéndose para tratar de respirar. Y en los niños puede producir diaforesis y enuresis, ¿no? Entonces, este síndrome tiene una prevalencia relativamente alta, 2 a 5% de la población padece de esto, una prevalencia entre 4% en los hombres, 2% en las mujeres, es aún más frecuente en mayores de 70 años. Los grupos de riesgo, mujeres posmenopáusicas, los de raza negra y sobre todo los obesos, y que muchas veces pasan desapercibido y que no se diagnostica en su nombre. Hipopnea obstructiva. Desde las narinas hasta la laringe propiamente. Entonces, las causas pueden ser cualquier cosa que obstruya la nariz. Una rinitis alérgica, por ejemplo, que el edema de los cornetes es tan grande, la obstrucción nasal es importante, podría causar un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Igualmente, una desviación septal importante que obstruye la nariz produce una apnea obstructiva del sueño. Hipertrofia de cornetes por X causas igualmente va a obstruir la luz, la permeabilidad de la fosa nasal y puede producir apnea obstructiva del sueño. Yendo un poco más atrás, un proceso obstructivo a nivel de la nasofaringe va a producir igualmente un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Puede ser una hipertrofia adenoidea, puede ser un tumor a nivel de la rinofaringe, algo que obstruya la coana. Podría ser a nivel ya de la orofaringe,
¿qué va a haber? Puede ser una hipertrofia de las amígdalas palatinas. Las amígdalas palatinas están grandes y obstruyen la orofaringe. Puede ser por ejemplo, los Down, los acromegálicos, que tienen una lengua muy grande, entonces la base de la lengua puede causar obstrucción a nivel de la hipofaringe. Y alteraciones en el paladar blando, por ejemplo, un paladar blando muy grueso, una úvula muy grande, un velo del paladar muy flácido, que puede causar una apnea obstructiva del sueño. Las laringomalacias también. Y otro aspecto dentro de lo anatómico está la obesidad. ¿Por qué? A ver, por cierto, allí. ¿Dayan Salwa está? ¿Ya? ¿Por qué la obesidad produce síndrome de apnea obstructiva del sueño? Presente, doctor. Alexis Takuri. Se podría producir la caída por ejemplo, de la lengua hacia la base, ¿no? Y hacer que de alguna manera choque, doctora. Ya, Es generalmente en los pacientes obesos. Ya puede contribuir, pero existe otra causa más importante, como la obesidad causa el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué dice Alexis? No está Alexis. Uriel Tagle. Presente, buen día. Presente, doctora. Ya, dime, ¿cuál es la respuesta, Uriel? Bueno, doctora, básicamente pues porque las personas con sobrepeso tienen más tejidos, estos tejidos bloquean el flujo del aire al momento de echarse, ¿no? Ya, en todo momento. Realmente el obeso, ese aumento de la masa adiposa, no solamente es para el exterior, no solo le ves la barriga grande, el cuello ancho, etcétera, sino también internamente todos los tejidos se estrechan por la compresión de este tejido adiposo. Entonces, si es que el calibre de la vía respiratoria fuera 1, con el obeso ese calibre también disminuye. Cuanto más obeso va a ir disminuyendo mucho más el calibre y va incrementándose la resistencia. Entonces, la obesidad es por eso, por estrechamiento de todo el tracto respiratorio, ¿ya? No solamente, como hemos hablado hace un momentito, de más localizados de nariz, de nasofaringe, etcétera, sino todo el tubo respiratorio está más estrechado. Y existe otras causas que lo hemos mencionado hace un momentito, que también producen apnea obstructiva del sueño. ¿Qué dice Melissa Tiso? ¿Qué otras causas, además de las que vemos aquí en pantalla, te pueden producir síndrome de apnea obstructiva del sueño? Doctora, buenas tardes. ¿Sería la diabetes también, doctora? ¿Por qué la diabetes? No, ya está relacionado con la obesidad. Problemas neurológicos, doctora. ¿Qué tipo de problema neurológico? ¿Qué tipo? ¿Un Guillain-Barré? ¿Un miastenia gravis? ¿Qué cosa? Miastenia gravis, doctora. Bueno, podría ser, ¿no? Porque hay una hipotonía total de la musculatura. Juan Diego, además de lo que acá ha mencionado tu compañera y de lo que ves en pantalla, otras causas de síndrome de apnea obstructiva del sueño. No estaría seguro, doctor. A ver qué dice Cecilia Tuco, perdón. Doctora, buenas tardes. ¿Podría ser, como mencionó también, de edad avanzada? Muy bien, perfecto. ¿Por qué la edad avanzada? Y por cierto, hay un dicho bastante común que dicen por ahí, ¿no? Este niño ronca igual que un viejo borracho. ¿Por qué el viejo ronca más que el no viejo? A ver.
Cecia, o a ver, Elber Tunki. ¿Por qué el viejo ronca más que el joven? Elber no está. Omar Vargas. Doctora. ¿Ya? ¿Por qué el viejo ronca más que el joven? Podría ser, doctora, porque las personas mayores tienen una tendencia mayor a tener obesidad. No, no es la respuesta. Pero por supuesto, ya sabes que el obeso sí tiende, el obeso por obeso, joven o viejo, tiende a roncar y a tener el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero en este caso solo la edad, digamos, en uno que no sea obeso, ¿por qué el viejo ronca más? ¿Qué dice Andreu Vázquez? Tal vez puede ser porque la posición de los abuelitos y aparte la degeneración muscular que causa la edad, ¿no? Degeneración, yo diría más hipotonía, ¿no? En los viejos ya hay disminución del tono muscular, por eso es que se cae, no sé, todo, se caen los cachetes, se cae, que le vaya empapada, en fin, se le rebalsa la piel, le sobra la piel, por hipotonía muscular. Entonces, los viejitos ya no tienen el mismo tono muscular que los jóvenes. Por eso es que los viejos tienden a roncar más que los jóvenes. ¿Ya? Y como les decía hace un momentito, esa frase, ese dicho, ¿no? Que ronca igual que un viejo borracho. Ya hemos visto por qué el viejo ronca más que el joven. Y a ver qué dice Lee Martín. ¿Por qué el borracho ronca más que el no borracho? Doctora, buenas tardes. Porque de repente el alcohol suprime en cierta forma ciertos, trabajos musculares y pues le genera más esfuerzo, ¿no? Ya, bueno, sí tiene razón. Básicamente el alcohol es relajante muscular. Entonces el borracho pues tiene mayor hipotonía muscular por relajación por la droga. Y por cierto, esta droga no solo puede ser alcohol, puede ser relajantes musculares, pueden ser antidepresivos, pueden ser otros elementos que causan también disminución del tono muscular. Entonces, este tipo de personas que consumen este grupo de drogas tienen mayor tendencia al síndrome de apnea obstructiva del sueño porque la medicación les produce hipotonía muscular. Muy bien, entonces algo que recordar es esto, ¿no? Que durante el sueño, pues los músculos siguen trabajando, ¿no? Pero al haber una relajación mayor de la propia musculatura, entonces tiende, por ejemplo, a caer la lengua y comprimir la parte de la hipofaringe y disminuye el flujo del aire y produce estos periodos de apnea o de hipopnea. Eso produce una hipercapnia, un aumento del esfuerzo respiratorio que le causa incluso microdespertares para aperturar la vía respiratoria. Entonces, por eso en las personas que tienden a roncar, no se aconseja mucho dormir boca arriba por este fenómeno que la lengua y todos los tejidos blandos caen hacia la parte posterior y obstruyen. De preferencia, tratar de dormir de costado para no tener este proceso que incremente la compresión de la hipofaringe y obstruya la vía respiratoria. Entonces, regresando nuevamente o haciendo un resumen de las causas de este síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño, tenemos procesos obstructivos como tal. A nivel de la nariz, ya hemos dicho, puede ser una rinitis alérgica, hipertrofia de cornetes, desviación septal, tumores. A nivel de la nasofaringe, una hipertrofia adenoidea, un tumor a nivel de nasofaringe. A nivel de la orofaringe, hipertrofia de amígdalas palatinas, tumores a nivel de la orofaringe o procesos infecciosos como por ejemplo, no sé, un flemón, un absceso periamigdalino que también va
ocupar espacio y va a causar obstrucción de la vía respiratoria a ese nivel. Problemas a nivel de la hipofaringe, posición de la lengua, macroglosia, tumores, flacidez de la musculatura a ese nivel. A nivel de la laringe, básicamente malasia, ¿no? Laringomalacia, que hace el colapso de la laringe. Esto como alteraciones, que decir, eminentemente anatómicas. La obesidad por ese incremento de la resistencia, porque todos los tejidos están comprimidos y disminuyen el calibre de todas las cavidades. Los medicamentos, como acabamos de mencionar, el alcohol, relajantes musculares, antidepresivos, y la edad. Cuanto más la edad, porque con la vejez se pierde también tono muscular. Muy bien, entonces, cuando tengamos ese síndrome de apnea obstructiva del sueño, eso que ronca por la noche, que se queda periodos sin respirar, que ustedes le ponen el pulsoxímetro y baja la saturación, entonces este síndrome se puede repetir en muchísimas enfermedades, como está en todo este listado, y hay que descartar estas. Entonces, cuando haya un síndrome de apnea obstructiva del sueño, descartar procesos nasales. Miren ustedes una hipertrofia de cornete que está ocupando toda la luz de la nariz y por supuesto no deja pasar aire y produce esta obstrucción. Y además igualmente las obstrucciones, obstrucción por desviación del septum, que igual quita espacio, disminuye la entrada del aire y va a producir el apnea obstructiva. La hipertrofia de las amígdalas faringias, amígdalas de Luschka o adenoides. Miren ustedes, esta es la coana, estas son las adenoides que están en el techo de la nasofaringe, que pueden ir hipertrofiándose, ¿no? Aquí ven grado 1, 2, 3, 4, en el que en cada uno de los grados hay una mayor obstrucción. Cuanto mayor sea la obstrucción, mayor será el síndrome de apnea obstructiva del sueño, porque precisamente esta masa está obstruyendo el tránsito del aire a nivel, en este caso, de la nasofaringe. Las causas a nivel de la orofaringe, ya hemos dicho, hipertrofia de amígdalas palatinas, tumores, etc. Y a nivel de la hipofaringe, básicamente la base de la lengua y disminución de la tonicidad de la musculatura de esa zona. Entonces, típico, esas personas que tienen apnea obstructiva del sueño generalmente duermen con la boca abierta para ayudarse a tomar aire, ayudar a compensar el déficit respiratorio, hacen esfuerzo, emiten ese sonido que se llama ronquido y que incluso hacen periodos sin respirar. El proceso obstructivo a nivel de la orofaringe principalmente es la hipertrofia de las amígdalas palatinas, que disminuye el calibre por donde debe pasar el aire. Miren ustedes en esta, se ve un espacio grande, en esta mucho más, ¿no? De por donde debe pasar el aire hacia la nasofaringe y la nariz. En cambio aquí el espacio está ocupado y el espacio para que pase el aire está disminuido y por eso se produce obstrucción a nivel de la orofaringe. También alteraciones en el velo del paladar muy blando que colapsa durante el momento respiratorio. En el caso de la hipofaringe, por ejemplo, los que tienen síndrome de Down, los que son acromegálicos, tienen la lengua grande, entonces tienden a obstruir la base de la lengua, igualmente la hipofaringe. Procesos de hipertrofia de amígdalas sublinguales que, como ven aquí, están empujando la epiglotis, que están ocupando el espacio de la hipofaringe, también van a producir procesos obstructivos a nivel de la hipofaringe. Entonces, reiterándoles que factores de riesgo para tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño, la obesidad, los masculinos con mayor frecuencia, a mayor edad, mayor riesgo, la menopausia, que va un poco en relación a la edad, alteraciones craneofaciales o de cuello, que ya hemos visto que pueden predisponer a disminución de la luz
faríngea, el hipotiroidismo, antecedentes familiares tanto de obesidad como de otro tipo de patologías, el uso de opiáceos, miorelajantes, el alcohol, entre ellos, que predisponen a esto. Y como saben que a largo plazo, si es que persiste este síndrome de apnea obstructiva del sueño, puede incluso causar o empeorar o tener comorbilidad con procesos cardiovasculares como la hipertensión, las arritmias, desórdenes metabólicos, alteraciones neurológicas, ¿no? Y riesgo de accidentes de tránsito domésticos en los niños, alteraciones en su rendimiento escolar y o laboral en los adultos. Entonces, importante tener en cuenta esto, sobre todo las causas del síndrome de apnea obstructiva del sueño, que como han visto en la imagen están muy relacionadas con patología obstructiva de toda la vía aérea superior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por la historia clínica y en el examen físico buscar todos los puntos y todas las patologías que acabamos de mencionar en cada uno de esos lugares anatómicos, ¿no? Entonces, la anamnesis, el examen físico y finalmente, pues el estudio radiológico o endoscópico para descartar esas posibilidades, ¿no? Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Chicos, no está. Creo que no hay pregunta. Sí. También podría dar alteraciones Diga. morfológicas. A ver, repite la pregunta que no entendí. Si roncar también nos podría dar alteraciones morfológicas, digamos como que crezca más la barriga o algo por el estilo, doctora. No, más bien es una consecuencia. Acabamos de ver todos los procesos obstructivos que hay a nivel de la vía respiratoria superior, ¿no? Desde las narinas hasta la faringe. Ese proceso obstructivo causa ese sonido. Entonces, ese sonido es una consecuencia más bien de otras patologías. No es que ese sonido cause alteraciones, no sé si me dejo entender. Entonces, el sonido, el ronquido, es una consecuencia de diversas enfermedades, no es una causa. ¿Ya? Entonces, la barriga crecida, por ejemplo, será consecuencia de la obesidad, pero no del ronquido. No sé si me dejo entender. ¿Sí? ¿Qué dice vuestra compañera? Muy bien, hablando de sonidos, de los ronquidos, hemos hablado el otro día el estridor, la disfonía, de signos patognomónicos de diversas enfermedades. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la fonación, que tiene mucho que ver con esto, con el flujo del aire a través de una cavidad. Una comparación de una quena, ¿no? Los orificios. Y si yo estoy soplando el aire en una quena y le obstruyo un orificio, emite un tipo de sonido. Si yo le obstruyo otro orificio, emite otro sonido. Sí, bueno, en fin, cada uno de los orificios, y por cierto, estos sonidos lo manejan muy bien los músicos para combinarlos y pues hacer música, hacer melodía, ¿no? Pero en general, el sonido tiene mucho que ver con el flujo del aire a través de alguna cavidad. En este caso, nuestra vía respiratoria. Nuestra vía respiratoria es un tubo que va desde las narinas hasta el último de los bronquiolos. Entonces, en este flujo del aire
si yo obstruyo alguna de las zonas, me da un sonido diferente. Entonces vamos a, y bueno, dentro de esos sonidos, por cierto, es la voz, ¿no? La fonación. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se produce la fonación, bueno, sobre todo en el ser humano, ¿no? Entonces, la fonación tiene, mejor dicho, influyen varios aparatos. Uno, el aparato respiratorio. ¿Qué cosa es la respiración? Es la entrada y salida del aire. Es la circulación del aire a través de ese tubo respiratorio que tenemos, ¿cierto? Ahora, el aparato fonador básicamente es aquí a nivel de la laringe las cuerdas vocales. Esa vibración entre las cuerdas vocales es la responsable de la fonación, de emitir la voz. El aparato resonador, como su nombre dice, resonar, resonancia, amplificar un sonido. Si yo creo una cavidad, por ejemplo, ahorita estoy creando con mis manos, esta cavidad resuena, incrementa, amplifica el sonido, ¿cierto? Es igual que una guitarra que tiene una caja, de que yo al vibrar las cuerdas en la caja, esa resuena, ¿no? El sonido, amplifica el sonido. Y influye un aparato articulador. ¿Qué cosa es articulación? Es la unión de, en este caso, fonemas, ¿no? Igual que las articulaciones que tenemos de los dedos, etcétera, son uniones. En este caso de la fonación, esta unión de fonemas es el aparato articulador, es el que le da forma al sonido que emitimos. Muy bien, ¿cómo funciona esto? El aparato respirador va desde las narinas hasta los pulmones, entra y sale el aire. Entonces, respiración básicamente es entrada del aire y salida del aire. Bien, que va desde las narinas, como les dije, hasta los pulmones. Entonces, para emitir el sonido debe entrar aire hasta los pulmones y luego este aire salir. Al salir, chocan las cuerdas vocales, que es una zona un poco más estrecha de este tubo respiratorio, y mucho más si es que las cuerdas vocales están cerradas. Este flujo del aire hace que estas cuerdas vibren y eso emite un sonido diferente que se conoce con el nombre de la voz. Esta voz sale por la faringe, por la boca y por la nariz. Entonces, en estos lugares, en la faringe, en la boca, le van dando forma a ese sonido y también resonancia, porque son cavidades. Y, por ejemplo, la nariz, los senos paranasales, estas cavidades óseas, dan una resonancia mayor al sonido que emitimos. Es como cuando ustedes hablan en una cueva, pues el sonido rebota, retumba en las paredes de esa cueva. Igualmente el sonido retumba y se amplifica a nivel de los senos paranasales y de la boca misma. Entonces, así es como se produce el sonido de la voz. ¿Y por qué son las diferencias entre la voz, no sé, de un niño, de un adulto, de un anciano, de una mujer, de un hombre? En fin, por diversas formas anatómicas. Entonces, eso lo vamos a ir viendo enseguida. Entonces, ¿cómo se produce la voz? Tenemos aire inflando los pulmones. Este aire sale a través de los bronquios, la tráquea, y aquí a nivel de la laringe encuentra las cuerdas vocales cerradas. Entonces, ese aire que está saliendo con cierta fuerza hace vibrar esas cuerdas vocales. Esa vibración es la voz. Y esta voz que sigue saliendo, pues por el tracto respiratorio, va resonando en estas cavidades, mucho más en los senos paranasales, y sobre todo aquí a nivel de la boca se produce la articulación de la palabra.
Por ejemplo, si yo digo y a, la unión del a me da ma, y si repito ma. Entonces ahí voy articulando los sonidos para producir palabras. Entonces, miren cómo es un sistema complejo en el cual influyen diferentes estructuras. Para reiterarles, este aire que sale, vibran las cuerdas vocales, resuena en la faringe, en la nariz, y se articula a nivel de la boca, ¿vale? Se da la forma. Entonces, la resonancia es la repercusión de esta onda sonora en esas cavidades para amplificar el sonido. Y para articular los fonemas, para articular las palabras, influyen una serie de elementos que la mayoría están en la boca, ¿no? Los labios, los dientes, el paladar duro, paladar blando, las amígdalas, la lengua, las encías, la úvula, las amígdalas, la mucosa, etc. Por eso es que, por ejemplo, yendo de lo más interno a lo más de fuera, los pacientes que tienen alteraciones en el velo del paladar, por ejemplo, un paladar fisurado, ustedes lo oyen, solo de oírlos ya pueden hacer el diagnóstico. Tienen una voz muy típica, una nasalidad abierta, que, como les reitero, solo de oírlo tú ya puedes decir, este paciente tiene alteración en el velo del paladar. Quizás tiene el paladar fisurado o es operado de paladar fisurado. A ver, está cargando. Un ratito voy a... Ya. Muy bien, entonces miren cómo influye eso, ¿no? Paladar blando o óseo fisurado les da otro tipo de sonido. Los que tienen amígdalas grandes, entonces esos hemos hablado, bueno, sobre todo en las prácticas de la famosa voz de patata caliente, voz de atragantada o voz amigdalina, muy típica en las amígdalas grandes, ¿no? Amígdalas palatinas grandes que obstruyen aquí el espacio y no solamente va a alterar, como hemos dicho, la respiración durante el sueño y producir una apnea obstructiva del sueño. Cuando habla, también este proceso obstructivo a este nivel va a ocasionar una voz diferente, que es la famosa voz de patata caliente. Un proceso, a nivel de la lengua, que tenga la lengua muy pegada, que tenga frenillo en la lengua, que le dificulte la motilidad de la lengua, también le va a salir una voz diferente. O no va a poder pronunciar algunos fonemas, ¿no? Por ejemplo, esos que que necesitan en un movimiento que la lengua se pegue al techo de la boca. Entonces esa persona, si tiene esas alteraciones a nivel de la lengua o del piso de la lengua, va a tener dificultad en articular algunos fonemas. Si es que el paciente no tiene dientes, la voz suena diferente en aquellos pacientes que no tienen dientes. Por ejemplo, más común en los ancianos, ¿no? Un anciano se saca sus prótesis y habla, oyen una voz, incluso ustedes saben que está hablando una persona sin dientes. Esa misma persona se pone sus prótesis dentales y su voz suena diferente. Entonces, los dientes también tienen que ver mucho con la articulación de la palabra. Y, por supuesto, la forma de los labios. Si yo digo A, estoy abriendo la boca, abriendo los labios, ¿no es cierto? Pero si yo digo al contrario, estoy cerrándolo todo y el fonema sale diferente. Entonces, recuerden que cada una de estas estructuras influye en la articulación de la palabra. Entonces, ya les reitero, el paladar, la nariz, la lengua, la base de la lengua, las cuerdas vocales, el ancho de la faringe, todo eso tiene que ver con la fonación. ¿Y por qué
Por ejemplo, la voz de un niño es diferente a la de un adulto, por el tamaño. Todas sus estructuras son pequeñas, su laringe es pequeña, su voz, la voz del niño, es muy típica, y solo oyéndolo, incluso por teléfono, yo puedo decir estoy hablando con un niño o estoy hablando con un anciano. ¿Por qué la voz del adulto es diferente? Porque ese tubo es igual que la quena y hay otro que es más grande y más grueso, antar, no, bueno, no sé cómo se llama, pero eso, el calibre del tubo por donde fluye el aire también tiene que ver con el sonido que se emite. Entonces, el sonido de una voz de adulto es diferente. Ahora, ¿por qué la voz masculina, por ejemplo, es más grave, diferente? Porque los masculinos suelen tener una laringe más grande, ¿no? Por eso es que su manzana de Adán es más prominente. ¿Por qué la voz de las mujeres es un poco más aguda y distinta? Porque tenemos la laringe un poco más pequeña en relación a los hombres, por ejemplo. ¿Y por qué la voz del niño y del viejo son distintos? Uno, el tamaño de la laringe, y otro también la tonicidad, claro, el tono, la resistencia que tienen las cuerdas vocales. En el niño, en el adulto, suele haber una resistencia mayor, y en el anciano, lo que hablábamos hace un momento, la disminución del tono, a eso se le llama presbifonía. Ustedes escuchando una voz, ustedes dicen, esta es la voz de un viejito, ¿no es cierto? Porque a eso se llama presbifonía. El envejecimiento también de ese sistema de fonación, sistema vocal, que, como les digo, les da la voz típica a los ancianos. Entonces, miren ustedes que para emitir la voz, emitir el sonido, influyen muchos aspectos. Primero, la permeabilidad de este tubo respiratorio. Si hay algo que lo obstruye en la nariz, nos dará una voz nasal. Si hay algo que lo obstruye a nivel de la orofaringe, nos dará una voz atragantada o una voz de patata caliente. Si hay algo que lo obstruye en la hipofaringe, igualmente dará una voz también de distinta tonalidad. Si el problema está a nivel de cuerdas vocales, nos va a dar disfonía, si es que el problema es de la vibración de cuerdas vocales. Si hay un proceso obstructivo a nivel de la laringe o de tráquea superior, nos dará estridor. Bien, entonces miren ustedes todas las diferentes sonidos que tenemos que aprender y que cada uno de ellos ya les está dando un lugar anatómico. Me gusta hacer la comparación con la quena porque es lo mismo, es el tránsito del aire a través de un tubo y donde se obstruye da un sonido. Los músicos saben, ¿no?, que si yo tapo un determinado orificio me da la mi, si tapo el otro me da el do, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, igualmente es nuestro tracto respiratorio en relación al sonido y a la fonación. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta, chicos? Muy bien, a ver, Pamela Ferrell. ¿Qué aparatos influyen en la fonación? El aparato respiratorio resonador, doctora. Ya, También. Ya son dos, faltan dos más. ¿Qué dice Helen Gamio? Helen no está. Mireya Gil. ¿Qué aparatos influyen en la fonación? Tampoco está Mireya. Diana González. Presente, doctora. ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho. Doctora,
El aparato fonador es uno de los que influye. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, repite los 3 que han dicho, más el que estás diciendo. Respiratorio, el ¿Ya? fonador, ¿Ya? Faltan 2. resonador ¿Ya? Y falta 1. y el ¿Qué es? articulador. Muy bien, el articulador. Francisco Yamil. Sí, doctora. Ya. ¿Qué es la respiración? ¿En qué consiste la respiración? 2 palabras. La entrada y salida de aire. Perfecto. Lee Martínez. El aparato fonador, ¿en qué consiste? Igual, 2 palabras. En el conjunto de estructuras que van a estar relacionadas a generar la voz, doctora. ¿Quién genera la voz? ¿Qué cosa? 2 palabras. La glotis. La glotis es un espacio. Serían las cuerdas vocales. ¿Qué pasa con las cuerdas vocales? Bueno, van a transformar el aire en vibración y a partir de eso se van a generar los sonidos. No, es al revés. El aire hace vibrar las cuerdas vocales y eso produce la voz. Entonces, el aparato fonador, básicamente, vibración de cuerdas vocales. ¿Ya? Yeldi Macías. Presente, doctora. ¿Ya? ¿Quiénes conforman el aparato articulador? Doctora, puede ser la lengua, los dientes para formar sonidos. ¿Podría ser o es? Es, doctora, los labios, la boca, los dientes, la forma de la lengua. ¿Ya? Luis Fernando Muñoz, ¿qué es presbifonía? No está Luis Fernando. Duli Pacheco, ¿qué es presbifonía? Doctora, Háblame. doctora, se me escuchó. Habla, Duli, habla. Nada. Ya, doctora, es alteración de la voz en las personas que ya son consideradas de la tercera edad. Ya, es un envejecimiento del aparato fonador. Muy bien. Alexandra Poblete. Presente, doctora. A ver, ¿cuál es el aparato resonador de la voz? Flor Quispe, ¿qué dice? ¿Cuál es el aparato resonador de la voz? Doctora, es que los senos paranasales, doctora. Es más importante. Ya, perfecto. Muy bien, Flor, ya. Muy bien, entonces queda claro cómo se produce la voz y qué elementos o qué aparatos influyen en esto, en la fonación, ¿cierto? Queda claro. Y para que vean ustedes, no solamente la voz depende de tener laringe y buenas cuerdas vocales, influye también los otros procesos o las otras estructuras anatómicas que acabamos de mencionar. Daneri Riveros. Presente, doctora. Sí, doctora. Muy bien, Daneri, un caso clínico. Te traen a un niño de 3 años de edad, el papá te dice, mi niño no habla, quiero que le revise usted a ver si tiene frenillo en la lengua. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Si el niño tiene el frenillo en la lengua, le va a ayudar, no solo le va a dificultar en la voz, sino también el consumo de alimentos. Entonces, lo que le aconsejaría al papá es que lo operen. A ver, ¿qué dice Grace Salazar? ¿Está de acuerdo? Doctora, si el niño presentaría el frenillo, esto de alguna manera haría que los movimientos de la lengua no sean adecuados, ¿no? Y quizá por eso
aún no tiene desarrollada la fonación. Pero hemos visto que no solo la lengua influye en la fonación. A ver, ¿qué dice Gamio? Joyce. Doctora, primero nos tendríamos que cerciorar lo que dice el papá, porque quizás no es eso y el niño principalmente no escucha, por eso no habla. Ese también podría ser un problema. Eso, perfecto. Entonces, miren, una cosa es no hablar, o sea, no usar el aparato fonatorio que acabamos de ver, que consta de 4 aparatos más, ¿no? Y por cierto, lo revisan y este niño puede tener perfectamente la lengua, no tener frenillo. Eso del frenillo fue lo que, no sé, idea del papá, que el papá piensa que no habla porque tiene frenillo, y por cierto, esa es una idea muy común. Y a ver, para antes de responder eso, Alexander Yepes, ¿de qué forma tener frenillo altera la fonación? Doctora, ¿podría afectar el aparato fonador? Y ya que al momento de tener... Piénsalo bien, hemos hablado de 4 aparatos: respiratorio, fonador, resonador y articulador. ¿Dónde está la lengua? El articulador, doctora. Ya, entonces, ¿estaría alterado el aparato fonador? No, doctora, el aparato articulador. Articulador, perfecto. Entonces, por ejemplo, en el caso que hemos puesto, este papá que viene diciendo de que su niño no habla, solo tendría alteración en un sistema, en el aparato articulador, nada más, pero los otros se supone que están funcionando. Y por cierto, lo revisan a este niño y no tiene frenillo, tiene todo perfecto: dientes, lengua se mueve, laringe perfecta, cuerdas vocales hermosas, móviles, etc. Y reiterando nuevamente, Pamela Sanabria, ¿por qué no habla ese niño de 3 años? Si tiene el aparato fonador, resonador, articulador, todo perfecto. Pamela. Hable, Pamela. ¿Podría ser por la audición? ¿Podría ser qué? Por la audición. ¿Qué pasa con la audición? Carla Zárate, a ver, redondeé la idea. Este niño de 3 años no habla y tiene un aparato fonador, resonador, articulador perfecto. ¿Por qué no habla? Carla no está. Muy bien, entonces, efectivamente, teniendo un sistema de la fonación perfecto, estos 4 aparatos, respiración, fonación, etcétera, perfectos, ¿por qué no habla el niño? Porque no escucha. El hablar, el emitir sonidos, también tiene es un acto de imitación. Entonces, yo imito un sonido que escucho. Y si no escucho, pues no tengo qué cosa repetir, ¿ya? Si una persona nace en la China, por imitación, pues habla chino, aprende a hacer esos fonemas y aprende a hablar chino. Si nace en Rusia, hablará ruso. Y si es abandonado en la selva donde solo escucha ruidos de animales, solo emitirá sonidos de animales, ¿ya? Entonces, la audición tiene mucho que ver también con la fonación, porque el hablar es un acto imitatorio. ¿Y cómo lo imito? Escuchando. Si no escucho, no tengo nada que repetir. Entonces, también es importante eso que tengan en cuenta, ¿no? Que la fonación es un acto de imitación, de repetición de algo que yo escucho. Entonces, para que lo tengan bien en claro y no se les pase un niño de 3 años que no habla, no dejarlo que vaya al foniatra, que practique lectura, etcétera,
porque si no le revisan el oído, si no detectan una hipoacusia, este niño se va a quedar sordomudo. Los sordomudos no son mudos porque tengan problema en el aparato fonador, articulador, etc. Ellos son mudos porque no escuchan y no saben qué emitir, qué sonidos emitir. Muy bien, ¿queda todo claro hasta ahí? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces un tema que también quiero tocar, que es muy importante que lo tengan en cuenta, es el aspecto de la deglución, ¿ya? La deglución. ¿Por qué? Ahorita en nuestras próximas clases vamos a entrar al capítulo de faringe. La faringe es un órgano mixto, es fonatorio y es respiratorio y es... Ya. Entonces, la faringe es un órgano mixto. Es respiratorio, porque por ahí pasa y sale el aire, y deglutorio, porque por ahí también pasa la comida. No es como la nariz sí es eminentemente respiratorio, ¿ya? Bien, entonces, para la deglución, que es parte de la función de la faringe, la deglución tiene 3 fases. Una fase oral, que es totalmente voluntaria. Yo introduzco la comida, la empiezo a masticar, estoy preparando mi bolo alimenticio y en cualquier momento la puedo interrumpir. Pero si ese bolo alimenticio ya pasa a la faringe y mucho más al esófago, ya es un acto totalmente involuntario. Entonces, en esta deglución influye muchas estructuras. Primero, la propia faringe, por donde va a discurrir este bolo alimenticio. Segundo, recordando la anatomía de la faringe, ¿no? Esta faringe va desde aquí, desde el techo, desde el piso del cráneo, que sería el techo de la faringe, que es la rinofaringe, que está a la altura de la nariz, detrás de la coana. Entonces, este espacio se llama rinofaringe. Este espacio de la faringe, que está a nivel de la boca, se llama orofaringe, y el espacio que está debajo de la orofaringe, antes del esófago, se llama la hipofaringe. Entonces, la rinofaringe es eminentemente respiratoria, y en cambio la orofaringe y la hipofaringe sí tienen esta acción mixta de respiración y de deglución. Entonces, cuando vamos a deglutir, después de haber preparado este bolo alimenticio, ¿qué pasa? Cuando decidimos deglutir, se va a cerrar aquí el velo del paladar. Ese paladar blando y la úvula se van a ir atrás. Ya cuando hemos hecho el examen físico, ya hemos visto que cuando le mandamos decir A al paciente, el velo del paladar se va hacia atrás, sube y tapa la rinofaringe. Entonces, ¿esto para qué? Para que el bolo alimenticio no vaya pues a retroceder por la nariz, ¿no es cierto? Entonces, y siga su camino hacia la parte inferior. Entonces, primero esto, que se cierra la nasofaringe. Segundo, la lengua empuja el bolo alimenticio. Cuando este bolo alimenticio, ahora lo vamos a ver, ya está a nivel, miren ustedes, descendiendo por la hipofaringe, la laringe, miren este movimiento, la laringe sube y se va hacia adelante. ¿Para qué? Para abrir la parte posterior de la faringe y la epiglotis cae para cerrar el tracto respiratorio. Miren cómo el bolo alimenticio, la laringe sube, la epiglotis cae hacia atrás, tapando la laringe para que la comida no vaya a pasar al tracto respiratorio y más bien resbale hacia al esófago. Miren ustedes cómo la epiglotis protege la glootis, la laringe, y la laringe misma toda en conjunto va adelante y arriba. Entonces, para provocar el pasaje del bolo alimenticio hacia el esófago. Entonces, miren, un conjunto de movimientos, no solamente es que la comida
resbala y pasa por la hipofaringe a esófago, sino que la laringe sube y se va hacia la parte de adelante y la epiglotis cae hacia atrás para proteger el tracto respiratorio. Entonces es muy importante tener en cuenta. Ahora, a veces hay algunas fallas, sobre todo cuando estamos riendo y comiendo, por ejemplo, hablando y comiendo, entonces puede pasar parte de este bolo alimenticio aquí a la vía respiratoria y es lo que conocemos como atoro, ¿no es cierto? Es el pasaje de un cuerpo extraño a la vía respiratoria, bueno, a la laringe y la vía respiratoria inferior. Entonces, mirándolo por fluoroscopía igualmente para detectar, para ver cómo es la función de esta función deglutoria y la protección de la vía aérea y saber que la faringe tiene esa doble función, tanto respiratoria como deglutoria. Entonces, y que la faringe tiene pues una parte, la que está detrás de la nariz, la nasofaringe, la que está a nivel de la boca, la orofaringe, y la hipofaringe o laringofaringe, que está en relación con la laringe y que tiene mucho que ver con la deglución. ¿Dónde está esto? Ahí están viendo cómo sube la laringe y el bolo alimenticio pasa por detrás. ¿Dónde está? Miren, ahí está cayendo el bolo alimenticio, está empujando la epiglotis y abriendo la parte de la hipofaringe y sube la laringe y se va hacia adelante. Muy bien, entonces creo que con esto queda bien claro las funciones o cómo funciona nuestro aparato fonador y la faringe, tanto en su función de respiración, de fonación y de deglución que acaban de ver. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Doctora, sí, pero respecto a pólipo. Dime. Bueno, sí tenía la duda. Por ejemplo, el diagnóstico inicial de sospecha es clínico, pero el definitivo es, por ejemplo, ya cuando extraemos la pieza quirúrgica. Es que lo pregunto porque, por ejemplo, en un paciente, una vez en el hospital, vimos que parecía un pólipo, pero luego por imágenes estaban sospechando que podía ser, ahorita me olvidé, esas lesiones vegetantes, papiloma. ¿Ya? Entonces yo digo, el diagnóstico final entonces se hace después con la pieza operatoria. ¿O cómo hacemos el diagnóstico definitivo? Ya, mira, primero, la sospecha clínica es muy importante, ¿no? El cuadro clínico. Obstrucción, como ya hemos dicho, progresiva que va aumentando, y la visualización, esa masa blanquecina nacarada. Ahora, también, incluso visualmente, tú ya podrías sospechar de un papiloma invertido, que sería uno de los diagnósticos diferenciales, porque al tocarlo es un poco más duro. Primero, no es pediculado, sino es sésil, el papiloma invertido es sésil, vale decir que tiene un amplio área de implantación, no es pediculado como el otro, que decíamos que es como un racimito de uva, ¿no? Tiene un pedículo y ahí la bolita. Entonces, clínicamente ya lo podemos sospechar. Ahora, el que definitivamente, claro, te va a decir la diferencia es el examen anatomopatológico, ¿no? Que ahí ya te va a decir si son células polipoideas o es un papiloma invertido. Entonces, mucho hace la sospecha clínica y si, bueno, incluso tú puedes entrar a operar un paciente con el diagnóstico de poliposis nasal, pero el momento que estás operando te das cuenta que el tejido es más duro, que no es como el pólipo que tú lo agarras el pedículo y lo jalas, sino que es un tejido más adherido, etc. Entonces ahí incluso en el propio acto quirúrgico ya va cambiando tu diagnóstico, ¿no? Y bueno, finalmente, por supuesto, el resultado anatomopatológico lo va a hacer todo. Pero no sé si me dejo entender que en la historia, el examen físico, ya te da el 90% de diagnóstico. Está bien, doctora, gracias. Muy bien, ¿qué dice
Carlos Eduardo. Doctora, mi pregunta también es sobre pólipos. Quería preguntarle si, bueno, una de las principales características en la sospecha clínica era poder observar los pólipos en sí mediante la rinoscopía anterior, pero también como habían diferentes estadios, mi pregunta era si, por ejemplo, algunas veces los pólipos pueden ser pequeños y no los podamos distinguir con la rinoscopía, entonces necesitemos quizá una endoscopía. Perfecto, claro. Precisamente para eso es la endoscopía. ¿Por qué? Es un examen en que te magnifica las estructuras, tú puedes grabar, ves en la televisión, de lo que tú ves en un rinoscopio por 1 centímetro cuadrado de diámetro, lo ves en un televisor y depende del televisor que tengas, de 12, 20, 30 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces la imagen la ves recontra magnificada. Otra ventaja de la endoscopía, que no solamente vas a ver una parte, tú puedes entrar con el endoscopio, mirar el techo, mirar el seno, mirar la coana, mirar absolutamente todas las estructuras de la nariz con mayor detalle. Entonces, si bien es cierto, si el pólipo incluso ya está aquí en la narina, no necesitas nada, sino que levantar un poco la punta y mirarlo. Pero si es pequeño o más, pues el endoscopio está para eso, para mayor detalle. No sé si eso responde a tu pregunta o alguna duda todavía. No, doctora, sí responde a mi pregunta, gracias. Muy bien. ¿Había otra más? ¿Una pregunta? Cruz, me parece. Janet Cruz, ¿tenía alguna duda o no? No, doctora, no levante mi mano. Ya. Muy bien, entonces si no hay dudas, más preguntas, terminamos por hoy. Y chicos, fíjense en las tareas, pues eso del aula de las exposiciones, les hablé hace mucho y hace unos días ya está puesto en el aula virtual. Doctora, disculpe, entonces la siguiente semana expondremos los 4 grupos, ¿verdad? Las cuatro personas que están ahí en el... Yo creo que ya perdieron su oportunidad, pero bueno, está bien, podrían por esta vez exponerlo, ¿ya? Y enviar con anticipación el tema. Bueno, no han hecho nada, pues. Pero igual, enviar con anticipación. Los únicos que están perdonados de enviar tarde la tarea son los 2 o 3 primeros que todavía no había puesto la tarea en el aula virtual. Los del demás tienen que cumplir todo lo que allí está puesto en las indicaciones de la tarea. Muy bien, chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Doctora, disculpe, según el sílabus nos tocaría dar el examen el 15 de septiembre, que sería la siguiente semana. Entonces, con estas exposiciones, ¿se pasaría una semana más el examen? Bueno, sí, a menos que quieran adelantar y cumplimos nuestro cronograma de tomar el examen el 15, ¿verdad? Me había olvidado el examen. Sí, doctora. Entonces, bueno, ¿le podría dar una respuesta en esta semana? ¿O ¿Ya? de acá a unas horitas? Está bien. Para confirmarle, por favor. Ya, está bien. Gracias, doctora. Entonces, para quedar definitivo, la siguiente semana que viene, en caso hagan las exposiciones, serían los 4 que pondrían, que hubiesen puesto hoy día, y también los 4 que pondrán la siguiente semana. Normalmente en la fecha de examen no les pongo expositores, ¿ah? Para que no estén que estuve estudiando mi exposición, no estudié para el examen. Entonces, pero igual tenemos que seguir avanzando. ¿Ya? Ya, doctor, mejor le doy de una vez la respuesta. Creo que todos mis compañeros por lo privado me dicen que sea el 22, o sea, de esta semana a la siguiente semana. Bueno, ya. Ya, de todas formas me confirmas, pregúntalo bien. No vaya a ser que haya algunos en contra. Quiero saber. Ya, está bien, doctor. Muy bien, Gracias. listo. Nos vemos. Chao, chao. Doctora, buenas tardes. Hola. Doctora, no sé si me considera en la lista. No sé si me apellido es? por el chat también. ¿Tu apellido es? Gil Palomino, doctora. Gil Palomino, tiene falta. Doctora Arena, sí, es que le estuve respondiendo y no me contestó y le escribí por el chat incluso. Es que, ¿por qué no contestas? Pues lo que se te pregunta. Bueno, ya te voy a poner. Sí, le estaba contestando.
Doctora, ¿me puede considerar también por usted presente? No podía aprender mi Arenas Yuca, doctora. ¿Apellido? Arenas Yuca. Ya, sí, efectivamente. A mí también, doctora. Soy Mesa Quecaño. Apellido, perdón, ¿me escuché? Mesa Quecaño, doctora. Mesa Quecaño. A ver, Quecaño, ¿cuál es tu primer apellido? Mesa Quecaño, doctor. Mesa, aquí está. Ya, muy bien. Doctora, dice una cosa, doctora, por favor. A ver, Cecia Manotupa, ¿qué dice? Sí, tal vez. Sí, estoy de clases, doctora. No sé si me escucha cuando participe también. Manotupa. Sí, tú respondiste. Ya. Doctora Escalante. A ver, Steven Elber, apellido. Sí, doctorita, Tunki, por favor. No me puede presentar al sal. Tunki, faltó ya tarde, te voy a poner. Listo. De igual forma, Doctora Takuri, doctora, por Escalante. favor. Takuri. Escalante, doctora. Takuri, tarde. Escalante. Salazar también, doctora, por favor. Poblete, doctora, por favor. Poblete, ya. ¿Quién más me ha dicho? A ver, ¿quién falta? Mota, doctorita. Mota, tarde, ya. ¿Quién más? Salazar, doctora. ¿Dónde está Salazar? Aquí está Salazar. Ya, presente. Bien. Tagle, doctorita, por favor. Sí respondí las preguntas que me hizo, pero no tuve conexión. Tú ya respondiste. Bueno, está bien. Sí, doctorita, respondí, pero no, el pase de lista primario no tenía conexión. Primario. El pase de lista es las preguntas. El de inicio, doctor. Bueno. Muy bien. Y Xiomara Camacho, ella sí no está, ¿no? A pasear eso, doctora, por favor. Xiomara Camacho faltó, ¿no? Ya. ¿Y quién más? Ahorita que está hablando. A pasar eso. A pasar Arias. Tarde le pondremos ya. Muy bien. Bien, chicos. Entonces. Doctora, una consulta, por favor, antes de que se retire. Doctora, entonces, la próxima semana van a exponer los 4 temas que debieron exponer hoy y la subsiguiente, que aparentemente va a ser la fecha de examen, ¿también se va a exponer o ya no? Bueno, expondrán los que dejaron de exponer hoy y lamentablemente van a perjudicar a los que les tocaba exponer el 22 porque van a dar examen y van a exponer también. Doctora, ¿no podría ser solo el examen el día 22, por favor? No, ¿por qué? Pues, hija, está programado para el día 15. En todo caso, lo damos el 15. Ah, entiendo. Ahora, por el descuido de estos compañeros, vamos a postergar un poco. Pero no vamos a postergar las exposiciones. Está bien, doctora, gracias. Muy bien, listo. Nos vemos entonces. Chao, chicos. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Muy bien, chao. Gracias, doctora.